Y lo más chistoso es que fue un bajón muy largo. O sea, nos apagaron la luz, ta, 1, 2, volvieron a prenderlos. Pero, o sea, ¿se imaginan el remordimiento que yo sentía al enterarme que a raíz de ese accidente él ya no está acá? O sea, para mí fue terrible porque yo lo sentía y yo le dije y él no me hizo caso. Y es la hora que yo todavía pienso en eso y sufro. ¿Cómo pasó esa evolución? Entonces yo digo que en un punto hubo un ser extraterrestre o un fenómeno no humano que intervino en la evolución del humano y somos lo que somos hoy en día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast, a Coffee Fex Podcast. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Iván. Mi nombre es Monifex. Yo soy Muba. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: experiencias paranormales y experiencias ovnis y extraterrestres. ¿Qué tal este tema de hoy? ¿Ah? A mí me encanta el tema de fenómeno ovni y más que de 6 meses para acá han habido tantos avistamientos, tantas apariciones de ovnis. No sé si has escuchado, Iván, por noticias de en muchas partes del mundo se han multiplicado las apariciones de estos seres extraterrestres. Bueno, les soy sincero, soy un poquito a veces escéptico en las cuestiones tanto paranormales como de aliens y ovnis, pero me encanta el tema. Sí. Me encanta hablar del tema, soy una persona que quizá le gusta más hablar de qué probablemente o qué posiblemente exista y haya allá afuera, pero estoy más o igual de emocionado que ustedes. Bueno, me encanta porque entonces vamos a tener acá diferentes puntos de vista. En lo personal yo creo 100%, creo que no estamos solos, creo que hay cosas más allá, hay una cuarta dimensión, hay una quinta dimensión que también vamos a tocar ese tema. Hay otros seres, tanto buenos como malos. Entonces a mí me apasiona y qué chévere que podamos tener diferentes puntos de vista y que les apasione tanto como a mí. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy, el tema de fenómenos ovnis, temas paranormales. Traigan sus crispetas, una buena bebida, porque lo que se viene es candela. Claro que sí, Mua. Entonces, bueno, empecemos un poco. Voy a ser un poquito de moderador en la parte de aliens, ya que me interesa aprender un poco acerca de lo que ustedes son muy conocedores y respondiendo un poco la pregunta que no te respondo, Mua, perdóname. La verdad, escuché un poco acerca de unos ciertos avistamientos en Alaska, pero luego vi que Biden dijo que simplemente eran unos globos rusos que estaban espiando a la gente. Sí, como tal, el tema de las apariciones ovnis de 1930 a lo que es hoy 2023, yo desde mi experiencia, o bueno, desde las evidencias que también se han registrado, siento que el gobierno, el sistema, el Estado, termina como ocultando esas evidencias porque por algo en la sociedad no deberíamos enterarnos de que existen como otra raza o otros extraterrestres aparte de nosotros los seres humanos. Entonces, siempre cuando pasa algo frente a, digamos, hubo un caso en 1934 que se llama el fenómeno Roswell. Caso Roswell, que fue en Nuevo México. Ok, Sí. quizá nos puedas contar un poco de ese caso y lo analizamos. A ver, ¿qué es lo que esconden o qué es lo que nos esconden y por qué no quieren que lo sepamos? Sí, yo siento que más que, pues sí, nos esconden, la verdad, nos muestran lo que queremos ver, no, lo que quieren que veamos, nos manejan la mente y nos manejan como ovejas en un corral. ¿Qué pasó con este caso Roswell? Esto fue en el 1900 aproximado, ¿cierto? Fue un accidente que hubo en Nuevo México. Cayó una nave espacial y pues lo que quisieron ocultar en ese momento, que había sido un globo espía, como algo muy parecido a lo que pasó ahorita en febrero, que lo que dice ahorita Muba, que en febrero, o dijiste tú, bueno, los dos hablaron del tema. Entonces ellos quisieron ocultar esa información y la tergiversaron, la cambiaron para mostrar que había sido un globo espía.
ese caso tenía dos extraterrestres adentro. Hubo un video que siempre estuvo en tela de juicio si era real o si era mentira, en el cual habían llevado a los extraterrestres que habían caído sobre la nave espacial a una zona, el Área 51, la famosa Área 51. Le habían hecho autopsias y se cuenta que hubieron varias personas, que hay algunas personas que las desvivieron para que no contaran esa información, hay otras personas que las asustaron mucho, con el tiempo dieron entrevistas, hay mucho material sobre eso y hablaron sobre ese tema y contaban que era como, primero muy inhumano y muy fuerte cómo le hacían esas autopsias a esos seres. Más allá de que no sepamos qué son, que no sepamos qué son o que no sean como nosotros, pues también merecen como un trato digno, ¿no? Esas personas, puntualmente estoy hablando de una enfermera que participó de esa autopsia. Ella decía que en ese momento a ella la habían silenciado, o sea, le habían dicho como que usted no puede hablar de lo que pasa acá, pero sí necesitamos que esté acá porque usted es la que va a anotar todo lo que vamos a ver de estos seres. Es un tema bastante interesante, ¿no? No, sí, y Iván, hay que partir también del hecho de, sí, estamos en el planeta Tierra, pero pues hay como un universo allá afuera con tantos planetas y tantas estrellas que de hecho hay evidencias o estudios científicos que dicen que la misma cantidad de arena o de tierra que hay en este planeta es como la misma cantidad que hay de estrellas y planetas en el universo. Entonces, partiendo de ese hecho, imagínate cómo no va a haber otros seres aparte de nosotros. Claramente no, y en eso estoy muy de acuerdo. La probabilidad de que seamos los únicos en este universo es quizá muy baja, pero también la probabilidad de crear vida en el universo puede ser igualmente baja, ¿no? Ustedes sí se han dado cuenta, y también si vemos, por ejemplo, la parte de la creación de la vida, para que la Tierra tenga vida, hay demasiados factores que se tienen que dar, como la distancia al Sol, como la órbita, la Luna, y etcétera, etcétera, que se dio para crear este estilo de vida, esta vida que conocemos. Pero en esta dimensión. Claro, claro, pero igual partiendo como, hablemos primero como del universo, ¿cierto? Del caso Roswell, de los quizá tipos de otros, de seres vivos que existen, alienígenas o extraterrestres, ¿cierto? De esta dimensión, que son las que podemos ver por ahora, revisémoslo, y ya después quizá podamos ir un poco más a otros planos, a otras dimensiones, y lo enganchamos con el plano paranormal. El tema, sí, sí y no. El tema es que hay seres que también son extraterrestres, que son de diferentes razas. Entonces hay unos que pertenecen, no, sin salirme del tema extraterrestre, que están en la cuarta dimensión, y hay otros que son seres más, que también son extraterrestres, los que conocemos como arturianos, que son seres más de luz, pero de una energía positiva, una vibra positiva. Los pleiadianos. Exactamente, eso se dicen que son de energía positiva. Los de la cuarta dimensión son los reptilianos. Bueno, pero entonces, ya que tocas eso, cuéntanos un poco más. Ya nos hablaste un poco del caso Roswell, en donde se hicieron autopsias a seres, ¿cierto? Sí. Ahora cuéntanos un poco más. Me estás hablando ya de unas razas, Sí. unas razas alienígenas. Sí, ¿Qué razas existen? ¿Cuáles son las teorías? ¿Por qué existen? ¿Por qué me hablas de otras dimensiones? ¿Y qué son esas dimensiones? bueno, Vamos a partir del hecho de que hay algo que nos han ocultado que se llama la base de Dulce. Probablemente no han escuchado mucho de la base de Dulce, poco o nada, porque es algo que está muy escondido. No se literalmente no se sabe en dónde está, se sabe que está como en esa zona de Nuevo México. Hay cosas que suceden mucho en Estados Unidos y en México y en esas fronteras, en esos pueblos cercanos que son fronteras. Está esta base de Dulce que son 13 pisos hacia abajo, o sea, es todo subterráneo, un túnel literal. Hagan de cuenta un edificio enterrado en la tierra. Entonces cada piso uno va bajando y va teniendo niveles. Entonces es como una especie de base militar, en teoría, al comienzo militares, ahí manejan mucha información confidencial, manejan experimentos, manejan cosas que nosotros no sabemos porque nos ocultan, según ellos no estamos preparados para recibir esa información. Y sí, en un punto sí es verdad, ¿no? No estamos preparados. Si en una pandemia la gente salió como loca a comprar papel higiénico, o sea, ahora no me quiero imaginar qué va a pasar cuando sepan que hay seres
que están entre nosotros, que ya están, que puede que estemos, haya alguien acá y no lo sepamos, o lo sintamos, también podemos enganchar un poquito ahí el tema paranormal, podemos sentirlo, pero no lo vemos, ¿cierto? Sí, y complementando lo que dice Moni, pues yo siento que lo que decía ahorita Iván, como nuestros inicios, nuestra creación, yo también tengo como mis dudas frente a cómo surgió lo que es la humanidad. Sí, en un punto se puede analizar científicamente, físicamente, que hubo esa evolución del mono y nos transformamos ya a lo que somos hoy la humanidad. Pero, hablando del tema de las razas, yo siento que hubo un ser extraterrestre que hizo como una intervención en esa parte de la evolución en este planeta Tierra para hacer lo que somos hoy en día. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué, digamos, los monos que están hoy en día enjaulados en gorilas no se transforman en humanos? Bueno, listo. Entonces, recapitulemos un poco. Porque entonces, aquí me están dando mucha información, Sí. ¿cierto? Yo soy como la audiencia, yo estoy con ustedes, estoy igual de perdido. Pero entonces, Moni me dice que existe esta base volvamos que a se la llama la base de Dulce. Sí, la Ok, base de listo. La base de Dulce, que supongo que es haciendo una analogía o un símil a un dulce de postres que es de varias capas hacia abajo. Exacto. Entonces, por eso se le llama la base de Dulce. Bueno, me encanta que la cogiste de una. Perfecto, súper. Entonces, me dices que en esa base de Dulce Sí. tenemos varios secretos Sí. y dentro de ellos estarían los secretos de que tenemos conocimiento e información de que existen otras razas Sí. de seres vivos, aparte, obviamente, de las razas terrestres. Y no solo esto, Iván, déjame te interrumpo. O sea, ahí hay información, pero se te va a volar la cabeza con lo que te va a contar. A partir del piso 7 hacia abajo ya se empiezan a ver seres extraterrestres caminando al lado de humanos. ¿Qué seres extraterrestres? Los seres grises. El ser gris que conocemos tradicional, el calvito chiquito, de ojitos así. Esos son los seres grises, la raza gris. Que la película MBI, MIB, Men in Black, Hombres de Negro, Sí, es verdad. sí. Y sí. está basada Sí. en alguien que nos quiere de pronto dar una información a través de Hollywood, dices tú. Sí, sí, hay un caso también muy conocido que solo lo menciono y no me extiendo porque también es otro tema que me gustaría que también tocáramos. Jacobo Greenberg es una persona que tenía mucha información y desapareció de la nada. Ahí dejo entonces el tema en punta para ahorita retocar. Claro que sí, bueno, pero entonces en esa base me dices que Sí. después más hacia abajo, Sí. del piso 7 tenemos extraterrestres, Sí. una raza en específico que me dices que son los grises. Los grises. Ok, entonces bueno, ya sabemos que existen, tenemos una base que nos Sí. están ocultando cosas, Sí. tenemos el caso Roswell, Sí. tenemos ahorita el caso que hace muy poco pasó Sí. de Alaska, creo que fue, de la Sí. parte de Rusia. Y tú tocas dos temas importantes. Moni toca uno, que son las razas. Sí. Y con las razas nos daríamos cuenta de que, por ejemplo, si hay una raza que nos lleva mucho, mucho tiempo, obviamente, de evolución, puede que esa raza esté experimentando con nosotros, como nos dice Muma. Puede que seamos por decirlo así, el experimento de una de esas razas. Ya enlacemos los dos temas. Sí. ¿Cómo es? Bueno, ahí aportando lo que dice Moni, de hecho esa raza, uno dice extraterrestres, pero los que están bajo la tierra se llaman intraterrestres. O sea, como tal, sí hay un fenómeno que está fuera de este planeta, que puede estar viviendo en cualquier parte del universo, pero aquí en la misma tierra hay un ser que también es intraterrestre, que son los extraterrestres que viven con nosotros, pero están por allá 17 pisos hacia abajo, que de hecho, complementando lo que dice Moni, son como pisos hacia abajo, y en un punto cuando tú llegas, después del 10º de estar como bajando, empiezas a flotar como si no hubiera gravedad, y luego pasas ese como piso 7, 8, llegas como al 8º y ¡pum!, se te va otra vez la gravedad y llegas como a otros seres que son los que llamamos los intraterrestres. Por eso yo decía ahorita al inicio, ¿cómo vamos a pensar el tema de que vamos a estar solos en este universo?
yo siento que en la evolución de los seres humanos hubo una intervención de un fenómeno no humano, o lo que llaman los extraterrestres, porque vuelvo y digo, como en un punto de la evolución el gorila se transformó a lo que somos hoy en día, que somos inteligentes, creamos bombas nucleares, creamos mucha tecnología avanzada. ¿Cómo pasó esa evolución? Entonces yo digo que en un punto hubo un ser extraterrestre o un fenómeno no humano que intervino en la evolución del humano y somos lo que somos hoy en día. Porque, por ejemplo, en la etapa de la época de las pirámides, ¿sí? Las pirámides que están en muchos sectores y zonas de México, ¿cómo es posible la construcción de estas pirámides? Están en todo el mundo, ¿no? Exacto. Están en México, están en Egipto, están en la India. Tenemos pirámides alrededor de todo el mundo con civilizaciones que en su momento eran imposibles de comunicarse. Y quizá también mover unos grandes monumentos y unas grandes cantidades de piedra que son como dudosas y unos cortes dudosos que para la época las herramientas no podían. Pero bueno, antes de ahondar en los monumentos, ¿cierto? Me gusta lo que dicen ustedes y me hablan de que los seres extraterrestres que no son acá, que viven debajo de la Tierra, o sea, los llamaríamos ahora infraterrestres, viven en esta base de Dulce y ya en pisos muy inferiores, y yo me pregunto qué tan grande es la base de Dulce, porque no, es muy cansón estar toda la vida bajo la tierra. Si en la pandemia casi nos morimos y nos matamos en un apartamento, allá ya se hubieran muerto todos los intraterrestres. Bueno, yo quiero terminar la idea. Entonces están los seres grises. Los seres grises son seres que solo son como robots. Tin, 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 solo hacen lo que les dicen, siguen instrucciones y vigilan. No quiere decir que solamente haya extraterrestres ahí, también hay humanos. Entonces hablan también y dicen que hay gente que trabaja allá, pero que se compromete a no hablar de eso. Y sabes qué es lo peor, que hay una presión tan grande que los extraterrestres se comunican telepáticamente. Ellos tienen el poder de leernos la mente. O sea, imagínate donde una persona esté trabajando allá y en la mente esté diciendo, ¡ay, esto es terrible! Esto es una porquería, voy a salir y luego le voy a contar a mi esposo. O sea, ellos los tienen amenazados de que no pueden hablar. Imagínate el control mental que deben de tener, de no pensar en nada porque alguien los está vigilando hasta en su intimidad. No, y que un gris de eso sea el jefe de uno, y uno, uy, este gris y me... No. Lo he hecho antes de que uno diga nada. No, pero bien, metiendo un poquito de humor. Pero no, sí, la verdad es que me parece interesante. No conocía lo de la base de Dulce. Creo que es muy interesante. Y yo aquí pregunto algo. Es bueno, estos esfuerzos que tienen que hacer claramente los extraterrestres conjuntamente con las fuerzas gubernamentales mundiales del poder, ¿cierto? Porque esto lo tienen que hacer los poderosos que controlan el mundo para mantenerlo escondido y hacerlo. ¿Ustedes creen que ellos tienen la respuesta a lo que nos acaba de preguntar Mua? ¿De dónde venimos? Y si en verdad venimos de una de estas razas con las que actualmente estamos trabajando. Yo creo que sí, yo creo que nos ocultan mucha información, hay mucha información desde, hasta podemos tocar temas de religión. Es un tema delicado, pero indiscutiblemente hay que tocarlo, porque entonces está la teoría de la religión de que vinimos de una historia del Génesis, de que Adán y Eva en el jardín del Edén, o está la teoría también de Darwin, que salimos de una explosión del Big Bang. O sea, ¿cuál es la realidad? O sea, la verdad es que no sabemos cuál es la realidad, ¿cierto? Está la científica, la que volví y dije, o la de la religión. Entonces, claramente hay algo que nos ocultan. Claramente sí existen estos seres desde antes, pero vuelvo y digo, no estamos preparados para eso, para recibirlos. Y cerrando la base de Dulce, también hay otra raza que se llaman los reptilianos. Entonces la raza gris son robots que ellos se encargan de vigilar, trabajar, ellos hacen la parte gruesa como esclavos. Los reptilianos son seres oscuros, seres malvados de la cuarta dimensión, ahí ya entro a hablar de cuarta dimensión. Los grises y los reptilianos son de la cuarta dimensión. Nosotros, los seres humanos, somos de la tercera dimensión, ¿cierto? Que hay cosas que existen pero no la podemos ver porque estamos acá en lo físico, en lo que podemos tocar, en lo que podemos palpar. Pero entonces está la cuarta dimensión, la oscura, que son estos seres, los reptilianos y los grises,
pueden que hayan otros que no sabemos, como hay información que nos ocultan. Entonces los reptilianos son los malos, los que manejan a los grises, y muchas veces esta gente es la que tiene el control con la élite mundial, que nos quieren tener controlados. Ellos tienen un plan, claramente no se sabe cuál es, pero ya entramos ahí en temas conspiranoicos, ¿cierto? Pero claramente hay algo que no sabemos. Y, o sea, como que esas son las dos razas que llamamos oscuras de una cuarta dimensión. Ya cuando entramos a una quinta dimensión ya es otro tipo hay gente que ha sido contactada por esta quinta dimensión, que ya son seres de luz, los que puede que en la religión llamemos ángeles, el ángel Gabriel, Miguel, que también creo en ellos, pero entonces no sabemos si son ángeles o realmente son arturianos, pleyadianos, extraterrestres, no sabemos, pero sí existen estos seres de luz. Y hay muchos contactados que han hablado de eso. Entonces no es lo mismo ser contactado, eso también quiero como diferenciarlo, o abducido. Cuando un ser extraterrestre abduce, está agarrando a esa persona primero por el libre albedrío, esa persona quiso. Nosotros, ¿qué nos hace superiores a estos seres? Que tenemos el libre albedrío. Nosotros le podemos dar el permiso a ellos de acercarse o no. Nosotros pensamos que no, ¿cierto? Nosotros pensamos que somos seres inferiores a estos seres, pero no, nosotros tenemos el control porque tenemos el libre albedrío que ellos no lo tienen. Ellos les llama mucho la atención de nosotros que nosotros tenemos alma, tenemos algo espiritual y esa parte de poder de decisión, si queremos o no queremos. Ellos no lo tienen. Entonces, cuando abducen, es porque esta persona, sin saber si son seres de la cuarta o de la quinta dimensión, da permiso que ellos se acerquen, y ahí es cuando entran los experimentos de que se enrazan con los seres humanos, o a las mujeres les implantan un bebé y no se dan cuenta, y a los pocos meses hay muchos casos de mujeres que han sido embarazadas y después de un momento a otro resultan sin bebé y sin nada. Son este tipo de casos, las abducciones. Es algo que nunca había escuchado. Yo había escuchado obviamente de las abducciones, ¿cierto? Y me parece un tema interesante. Pero yo tenía entendido que una abducción era como un rapto. Y no necesariamente era con el libre albedrío, sino si viene un reptiliano y está de buenas, me lleva y me llevó. Y sí, yo no tengo la posibilidad de decirle, no quiero. Claramente me dices que está en una cuarta dimensión, pero claramente dentro de las dimensiones, viéndolas en la forma de física teórica, un punto no puede estar, que es de una sola dimensión, no puede entrar a un plano 2D, que por ejemplo es una línea, pero una línea sí puede entender el primer plano. Así también pasaría con nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos ver o no podemos entender de alguna forma, pero no podemos tocar la cuarta dimensión. Pero si existiera o si existe la cuarta dimensión, ellos sí podrían entrar a la tercera. Es que justamente ahí yo tengo ahí la respuesta. Ellos vienen de la cuarta a la tercera. Entonces, claro, ellos traen cosas, en teoría, en naves de la cuarta a la tercera. No sé si has escuchado que hay mucha gente que resulta con radiación en su cuerpo porque se han acercado a estos seres. Pero no porque uno vaya a la cuarta, sino que ellos vienen y te toman. Pero lo que no sabemos es justamente lo que tú estás diciendo. Si él me lleva a mí, entonces yo, pues ya me llevo, pues ya que no, tú tienes el poder de debilitarlo. O sea, eso es lo que no sabemos y lo que nos han hecho creer toda la vida, que nosotros somos seres inferiores, cuando no es así. Nosotros tenemos los chakras, tenemos energía, que con nuestra luz, con solo mirarlos, ellos ya se apagan. Que eso es lo que no sabemos. Siempre nos han hecho creer que no somos seres. Y complementando ahí la parte de cuando pasan ese tipo de casos de abducciones, la persona tiene que estar preparada para que surjan ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, el caso que decía ahorita Moni de Jacobo, era una persona que tenía mucha información, era un científico que tenía muchos dotes muy buenos, pero lo que de repente en una época que fue su desaparición, que de hecho días después también desapareció su esposa, o sea, fue una abducción de 2 seres humanos.
Pero lo que se dicen, y hay teorías, es el tema de que él actualmente sigue vivo y está en algún área de este mundo desarrollando tecnología que está 10, 20 años más avanzada de lo que estamos viviendo hoy en día. Que pues ahí digamos también está el hecho de que por qué los extraterrestres hacen apariciones en campos de trigo. Porque por lo general los campesinos son de mente y de corazón mucho más sanos. Ellos, los extraterrestres, no se van a comunicar directamente, no sé, con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, porque directamente su orden es: captúrenlo, vamos a interrogarlo, vamos a matarlo y vamos a ocultar esto ante el Estado. Ellos hacen muchas apariciones frente a gente que es muy ya preparada y sana mentalmente, que no tiene maldad en el corazón. Entonces por eso ellos se comunican mucho a través de los campos de trigo, que esa es como otra evidencia, Iván. Los campos de trigo hacen unas configuraciones y unas señales que llaman en esos campos tan complejas que de hecho el ser humano intentó como replicarlo con unas tablas para doblar como el pasto, y pues sí lo lograron hacer, pero ponerle que lo hicieron en 10 días, replicar esas señales que hacían los extraterrestres o ese fenómeno no humano. Y lo que hacían esas apariciones, esas señales, era literalmente en 5 segundos, en 10 segundos. Entonces, yo digo, la tecnología de los extraterrestres o del fenómeno no humano es 10 años, 1000 años más avanzado de lo que estamos viviendo hoy en día. Digamos, esta computadora Mac, esto para ellos debe ser una vaina arcaica. Hoy en día deben ser algo como súper digital que mueven así en el aire. Imagínate. Entonces, cuando ellos hacen ese tipo de abducciones, es porque la persona primero ya despertó conciencia, que ese es otro tipo de situaciones. Digamos, la persona que está en el sistema, que está trabajando de 8 a 5, que todo es culpa de Petro o todo es culpa del presidente de tu país. O sea, está como muy como robot en su día a día. El extraterrestre no se le va a hacer la aparición a esa persona. El extraterrestre se le va a hacer la aparición el que es, el que lee, el que ya despertó conciencia, el que vive en el ahora, el que no está amarrado al futuro, al pasado. Entonces, por eso ellos sienten que todavía nosotros no estamos preparados, porque ponerle que el 80% de la población es robot en este mundo, es manejado por el Estado, es manejado por el gobierno, y por eso ellos dicen, medio hacen apariciones, pero no se muestran del todo, porque sienten que nosotros no vamos a estar preparados para lo que se viene. Ok, bueno. Pues me alegra que lo del trigo sea porque buscan mentes abiertas y no para arepas o Sí. un pancito. No, porque una arepita en el espacio exterior, en la cuarta dimensión, de vez en cuando les hace falta, pero entiendo. Interesante. Sí. Entiendo el punto, ¿cierto? Y entiendo también que mal o bien sí nos falta mucha conciencia, ¿cierto? Sí. Actualmente la tecnología, inclusive las redes sociales, el gobierno, el sistema, hace que cada vez las personas se interesen más en más cosas, ¿cierto? Sigan más lo que todo el mundo hace, piense más lo que TikTok piensa, haga más lo que Instagram piensa, y quizá independientemente sea cierto o no sea cierto, estemos especulando o no estemos especulando, intente y haga estas preguntas que nos estamos haciendo hoy. Sí, eso ya estamos en es muy interesante, porque el humano, criticar es bueno. Criticar de manera constructiva es bueno. No tragar entero es bueno. Poder decir, ¿sabes qué? Es probable, es muy bueno. Y retomando un poco lo de las apariciones y lo de las abducciones que ustedes me están comentando, entiendo que claramente los extraterrestres no se le van a aparecer al presidente, porque pues no sería bueno, no sería una buena práctica, claro. Imagínate. Pero también siento que muchas de estas cosas de los extraterrestres se tornan mucho para, uno, buscar atención, y dos, hacer negocio. Siento que he visto muchos programas y muchas personas como que ya inventan muchas historias que uno dice como, ok, ya, o sea, sí. Como, te entiendo y puede que hayas tenido alguna experiencia diferente, pero lo que me estás contando ya se pasa al otro lado, ¿no? Y sí. Entonces uno duda. Sí, claramente. Uno duda y dice, ¿será? Claro. ¿Será que es cierto? ¿Será que no simplemente quieres vender tu libro que acabaste de sacar y que lo escribiste? ¿Será que no quieres promocionar tu podcast? Pero básicamente es eso, es como
hacer ese experimento de, ok, no porque sea algo no probable, quiera decir que es falso. No, y sin ir más lejos, te quiero hablar, hay una chica muy conocida que hablaba idioma extraterrestre y cobraba $500 por Su su asesoría. Alan Walker. Mafe Walker. Corrijo, Mafe Walker. Eh, Es colombiana la chica, o sea, muy viva la vieja, o sea, por eso es que tenemos la fama nosotros los colombianos. Pero pues tampoco, o sea, tampoco así, o sea, yo lo siento que es como una burla, un tema. Hay personas que llevan toda su vida investigando, puedo nombrar al señor Jaime Maussan, lleva toda su vida investigando, como para que venga una señora un día de otro a decir que habla idioma extraterrestre y, ay, mi hija, ¿para qué? O sea, ahí es cuando yo digo, ¿para qué? Sí, y no, yo estoy de acuerdo lo que dicen porque nosotros les arrojamos información desde nuestras vivencias, experiencias, nuestro conocimiento, lo que hemos leído, pero es importante que ustedes no coman entero, o sea, tienen que buscar sus propias evidencias, no nos crean a nosotros, pero nos gusta como sembrar como esa semillita para que empiecen a explorar a ver si lo que dije yo, Moni, Iván, es cierto y de esa manera pues traten de vivir esta única vida que tenemos de la manera más extraordinaria y no, vuelvo y digo, como robots en el sistema. Porque vuelvo y digo, el tema de las pirámides, o sea, yo traigo ese tema. ¿Cómo es posible que en esa época, porque no tenemos la tecnología ni grúas que tenemos hoy en día, cómo es posible que en esa época, literal, la perfección y cada bloque que pesa toneladas y toneladas fue desarrollado por el humano? Ahí hubo una intervención de un fenómeno no humano. Yo siento que ahí llegó literal el platillo volador y movió cada pieza para organizar esas pirámides, que de hecho que cada pirámide está apuntando a determinada parte del universo, al sol, las horas, las manecillas del reloj. O sea, son muchas cosas que uno mismo tiene que empezar a explorar para ver de dónde venimos. O sea, es muy bonito esos temas de fenómenos no humanos. sí, total. Sí, no, y yo creo que para concluir un poco este tema de fenómenos no humanos, ¿cierto? De fenómenos extraterrestres, démosle paso a otros fenómenos que son aún menos humanos, Sí. que quizá dentro de las probabilidades físicas sea mucho más probable que exista una cuarta y quinta dimensión con seres, ¿cierto? Y que también nos hayan enseñado a usar las herramientas y esos dioses que vemos en las historias antiguas de los pergaminos simplemente sean civilizaciones más avanzadas que en un principio nos enseñaron a vivir. Claro. Pero ahora, ¿cómo le explicamos a nuestra audiencia, a nuestros podcasters, a las personas, usted hermano, detrás de la pantalla, cómo le explicamos que hay otros fenómenos aún más extraños y que a veces no hablamos a las 11 de la noche como estamos ahorita, pero que en este momento vamos a empezar a hablar un poco de los temas paranormales? Sí, ese es un tema bastante largo también, bastante me apasiona, es un tema que me apasiona. Y real, o sea, yo soy de las que cree 100%, porque personalmente me han pasado cosas que ya quiero entrar a tocarlo, porque desde que llegué estoy que me salen letreros, y es algo que me dio respuesta a muchas cosas que me pasan, que me suceden en lo personal y en mi día a día. Quiero arrancar con los registros akáshicos. ¿Has escuchado los registros akáshicos que son, Iván? No, Moni, no tengo ni idea. Yo sí he leído sobre ellos. Contaos qué son. Pues los registros akáshicos tienen que ver con, no tanto con la reencarnación, sino tiene que ver un poco sobre el alma que tenemos en este envase, en este cuerpo. Ya vivió otras vidas. Este cuerpo, este cuerpito, vive 100 años. ¿Y qué pasa cuando ya este cuerpo está bajo tierra con las lombrices? Pues el alma pasa a otro cuerpo. Y resulta que eso se repite y se repite. Pero siento que venimos con un fin. Si yo estoy en esta vida, a mis 35 años, sé que yo tengo un propósito y la vida me va guiando por muchas cosas que estoy desarrollando hoy en día. ¿Pero por qué estoy desarrollando esas cosas? Porque mi vida pasada no terminó de desarrollar. Entonces los registros, como dice Moni, viene con un registro de vidas pasadas que si no se termina, digamos, si yo en esta vida
no logro terminar lo que mi vida pasada quería terminar, pues pasa a otra vida. Si yo no cumplo como esa liberación, se vuelve como un ciclo. Bueno, también poniéndole como el tema, como para que nuestros oyentes nos entiendan un poco más, hagan de cuenta que es un disco duro, una memoria que está guardando eso que dijo Mua, esas cosas, esas memorias, esas vivencias que hemos tenido en nuestra alma, lo que ha vivido en nuestra alma. Es como el historial de Google Chrome de todas nuestras vidas. Exacto, exacto. O sea, mejor explicado no podía ser. Entonces, en mi caso puntual, de hecho yo creo que a ustedes les pasa, ahorita lo conversaba acá con Alexa, hay situaciones que no nos explicamos, digamos, yo le tengo pavor a las ratas. No, o sea, es una cosa que hasta un peluche me da terror verlo. Entonces, ¿pero por qué? O sea, es mi trauma psicológico de por qué cuando pequeña yo no dormí con una rata, o sea, no entiendo por qué. Entonces, son cosas, vamos a hablar también del karma. Ahora nuestra vida tiene un propósito y estamos viviendo día a día lo que vivimos porque estamos viviendo un karma. En nuestra vida pasada hicimos algo que ahora tenemos que enmendarlo. Voy a hablar de mi historia. Mi historia es así. A mí me abrieron los registros akáshicos y como que me dieron muchas explicaciones de cosas que yo a veces veía, pero como que no entiendo. O sea, yo todos los días tengo que soñar. Para yo dormir bien, sueño. Si no sueño, dormí mal, literal. Entonces, sueños súper raros, súper locos. Un sueño que me marcó, que fue hace poco, que respondió mucho. Cuando me abrieron los registros akáshicos, entendí qué está pasando. Yo estaba soñando, estaba durmiendo, estaba en mi habitación. Nuestra habitación tiene un techito en madera y se forma como una especie de cabañita, como una casita por dentro. Es súper acogedor. En mi sueño yo veía una sombra que o sea, del techo salía una sombra negra. Y por los pies como que me estaban jalando, me estaban llamando. Y yo veía que esa sombra negra se acercaba y me iba a atrapar. Yo me desperté, me sentí erizada, me sentí mal, miré al techo, era oscuro, la verdad me dio mucho miedo, me arrunché con Mua, lo abracé, me eché la cobija encima y me puse a rezar y ahí me cogí el sueño. O sea, yo tengo sueños así. Y no solamente los sueños, digamos en mi caso, yo presiento cosas antes de que pasen las cosas. Perdóname por el ejemplo que voy a poner. Antes de que mi suegro falleciera, yo presentía que él iba a fallecer, que le iba a pasar algo. Él sufrió un accidente casero, en la casa sufrió un accidente, y antes de que él se subiera allá, él me llamó. Y yo le dije, no se suba, no haga eso, no hágame caso, no se suba, porque yo presentía. Pero, o sea, se imaginan el remordimiento que yo sentía al enterarme que a raíz de ese accidente, él ya no está acá. O sea, para mí fue terrible porque yo lo sentía y yo le dije y él no me hizo caso. Y es la hora que yo todavía pienso en eso y sufro. Entonces yo siento que hay algo dentro de mí que yo siento cosas, pero no las he desarrollado. Entonces, cuando me abrieron estos registros akáshicos, me decían que yo en mi vida pasada tenía poderes, hacía magia, pero magia mala, que yo le hice mucho daño a mucha gente. Entonces, en esta vida a mí me los quitaron, como que me los apagaron, que todavía, porque yo era muy poderosa. Entonces, como que me los apagaron y mi karma en esta vida es servirle a la gente, que de hecho me pasa, que yo a veces, a mí me piden un favor y literalmente yo me dejeto por hacer el favor, y que lo desmienta Kamua, que él a veces me dice, ay amor, tú te metes en unas vacas locas. O sea, yo dejo mi bienestar por el bienestar de los demás. Cuando me abrieron los registros akáshicos, esta persona no sabía nada de lo que yo hago en mi día a día. Entonces que venga a decirme eso, me voló la cabeza. Porque, ¿cómo sabe? Mierda, ¿cómo sabe que yo me dejé todo por los demás y me dejo a un lado? Entonces como que coincidía mucho, como que yo en esta vida estoy pagando mi karma, haciendo el bien a las personas y como que
recuperando o sanando lo que hice mal en mi vida pasada. ¿Por qué tengo estos sueños raros? Porque estas cosas oscuras, si te das cuenta, en mi sueño, el que te conté, era una sombra que me quería agarrar. Entonces estas energías oscuras saben que mi poder es poderoso, entonces me quieren otra vez atrapar. Que de hecho cuando esta chica me abrió los registros, me dijo, yo le dije, mira, que yo sí he tenido dudas, que casualmente, como, ¿cuántos meses? Como 6 meses atrás. Ya tenías. Sí, yo le decía a Sergio, amor, yo siento cosas, yo no sé qué hay que hacer, hay que meditar, hay que hacer algo porque yo quiero desarrollar eso. O sea, qué chévere, sin verle la parte mala, qué chévere desarrollar eso. Entonces, que ella me lo dijera, me dijo, sí puedes desarrollarlo, pero cuidado porque es como una tentación para mi alma, eso. Y es verdad, yo soy muy curiosa con ese tema. O sea, cada vez que ella me hablaba, yo era como, no, o sea, me sentía identificada con todo lo que me iba diciendo, era como que, o sea, yo le creo porque me dice cosas que nadie más puede decirme. Pero de pronto te quitaron la magia o esos poderes, podemos decirlo como paranormales o diferentes, pero te dieron otro tipo de magia, ¿no? Un tipo de magia más servicial, Sí. un tipo de magia diferente, con también unas sensibilidades diferentes hacia las personas. Entonces quizá, claro, buscar, a todos nos atrae lo diferente, lo raro, lo oscuro, lo que solo unas personas pueden hacer, porque la oscuridad es atractiva, Sí. o al menos yo también la veo muy atractiva, pero de curiosidad se murió el gato. Entonces también cuando nosotros entremos a ese mundo de atracción tenemos que también tener cuidado en el sentido de que es atractivo y que es peligroso. Pero igual me llama mucho la atención, me parece muy interesante eso que tú me dices que sientes, que ves, que en estos archivos tuviste una vida pasada, ¿cierto? Y mi pregunta ahora es, no sé si Mua también le abrieron los archivos No, y quisiera preguntarle a Moni de pronto de lo de ella. eh, Me dices que en tu vida o tu vida pasada o alguna de tus vidas pasadas hiciste daño. Según los archivos, ahora tendrás que, como, de alguna forma compensar ese daño hecho. Sí. ¿Cómo funciona eso? El karma, o sea, no. Tiene otra respuesta el karma, o sea, todo lo que tú haces bueno, sí. Entonces todo lo que tú haces negativo, positivo, tiene acción, reacción, punto. Entonces, básicamente yo vine a esta vida a cubrir eso que hice malo. Y vuelvo y lo digo, o sea, yo soy de las personas serviciales, hasta con la gente en la calle, o sea, a mí me da pesar ver que alguien no tiene que comer. Así yo no haya desayunado, lo he hecho. Un ejemplo, la semana pasada, ¿no? Una manzana, no había desayunado, veníamos a hacer trámites, unos chicos de esos que limpian los vidrios en los semáforos, no teníamos monedas. Entonces yo, ay amor, una moneda para ayudarlos, porque pues me dio ese sentimiento de ayuda, o sea, es que son sentimientos que me dan así de la nada, como que tengo que hacerlo. O veo a un señor empujando un carro solo y me da pesar, no me importa. Yo, así esté en tacones, en falda, en lo que sea, yo voy y le ayudo porque no puedo verlo a él solo ahí sufriendo. Entonces, me pasó con esta gente, no había desayunado, no teníamos monedas, encontramos como 200 pesos. Tome, y la manzana, y que Dios los bendiga, y chao. O sea, y es algo que yo, cuando hago algo así, me siento tan bien. O sea, de ahí me doy con una sonrisa pensando, ay, no hubiera hecho más, le hubiera dado más. O sea, me siento tan bien cuando hago algo así. Y lastimosamente a veces la gente, no sé, o sea, como que nosotros los seres humanos siempre nos fijamos es en lo negativo y no en lo positivo, ¿cierto? Entonces como que también a veces la gente como que, ay, sí, bueno, se fija en lo negativo, pero no, también uno hace cosas buenas por la gente. Y tampoco estoy diciendo que me lo digan, porque tampoco se trata de eso. O sea, cuando uno hace las cosas esperando que le digan a uno gracias o reconocimiento, ya deja de ser bueno, ya deja de ser. Correcto. Sí, hablando de brujas. ¿Estás diciendo a tu novia bruja? No. Sí. ¿Acaso no acabaste de decirle Pues, amor y bruja?
No, porque me Pues un acuerdo. poquito, dígame la Aclaremos en el verdad. podcast. Yo me acuerdo que yo también, a mí también me hicieron el registro akáshico, o sea, me leyeron también los registros. Me acuerdo que a Moni le decía a ella, lo que pasa es que tú eres la bruja mala y yo soy la bruja buena, o sea, la que le leyó los registros Mi amiga akáshicos. Dafne, te amo. Sí, pero bueno, es que la historia de Moni es como mucho más fuerte y conecta mucho más con sus visiones y lo que ha estado viviendo el último año. Yo también igual le dije, leamos lo mío, a ver qué encontrás ahí. Pues no es tan interesante, pero porque se necesita de más sesiones para explorar, o sea, cómo van a identificar yo qué hacía en mis vidas anteriores. Eso se necesita algo de más, como más a profundidad. Pero ella me dijo algo que pasó en marzo. Ella me dijo, tú en marzo montaste en caballo. Y yo le dije, sí, por primera vez. No sabía, aclaro Ella no- que ella no sabía. No sabía nada. Y yo le dije, sí, claro. O sea, yo dije, uy, carajo. Sí, de hecho, Moni me regaló de cumpleaños un paseo muy bacano en una cabaña, desconectado de redes sociales, con un plan turístico de montar 4 horas a caballo. Y pues yo no sabía. Y entonces ella como que le atinó a eso. Yo dije, hasta ahí, bacano, o sea, Yo quiero chévere. hacer una entre comillas, Sergio era muy escéptico a las cosas. Como que él antes de hablar con ella no le contó nada. Y me dijo, amor, no digas nada. O sea, como que él quería probarla a ver si de verdad. Y le tiraba piedras para ver si de verdad. Es que a mí me gustan todas esas cosas paranormales. Ahorita voy a contar un par de historias antes de finalizar el podcast de cosas que me pasaron cuando pequeño y a mi abuela también referente a brujas. Ahí lo conecto con varias cosas. Entonces, sí, yo como tal nunca le arrojé mucha información. Digamos, ella necesita de una entidad, una energía para poder como comunicarse a través de ella y poderle revelar todas esas cosas a uno. Ok. Así es como, como funciona, ¿no? Digamos, a través de Moni fue a través del arcángel Gabriel, y a través de mí fue literalmente mi padre, que falleció hace un par de años, que estaba ahí literal con ella. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, en el tema de registros akáshicos, ella dijo, ¿y en marzo tú montaste en caballo? Y yo le dije, sí, sí, sí. Bueno, tu vida anterior, tú tienes que ver con algo como un soldado que tiene que ver con tema de los caballos y sentiste mucha conexión cuando montaste ese par de horas en tu tema de cumpleaños a caballo. Y sí, mira, literalmente yo nunca había montado a caballo y yo sentí como una conexión. Era el zorro. El zorro en caballo. Sí, o sea, yo sentí yo sentí como una conexión de tranquilidad. Yo le transmitía como mucha paz, él también a mí. Para la derecha, iba para la derecha, para la izquierda, iba para la izquierda, para adelante, iba para adelante. O sea, no estaba como esa rebeldía que normalmente un caballo Sí. se pone como tan Brioso. inquieto, sí, como tan brioso. Entonces, por eso yo no sabía, pero yo sí sentí como una conexión que fue como por primera vez que yo monté. Ella me dijo, bueno, tu vida anterior tiene que ver algo con caballos, el domador de caballos o soldado con caballos, algo así. Entonces, el tema de registros akáshicos, pueden explorarlo, es un misterio muy brutal porque tiene que ver con el espíritu que tú tienes adentro. Y ahí quiero conectarlo, Iván y Moni, la historia de las brujas también que pasaban cuando pequeño, porque estamos hablando de cosas paranormales. Y resulta que mi abuela, en una época, empezó a amanecer, después de dormir, las manos como con moretones, como morados, como si lo hubieran agarrado así, y literal salían así las rayitas como moradas Ok. cuando se despertaba. Y pues por cosas de pueblo, como yo soy de Colombia, de un pueblo, Caña Norte de Santander, se escuchan muchas historias paranormales, muchos mitos, que la Llorona, que, bueno, digamos que la historia que se relacionaba con mi abuela era que una bruja en la madrugada la apretaba en determinadas partes del cuerpo, normalmente era en esta parte del brazo, y en esta parte del brazo que le amanecía muchos moretones. Y después de muchos rezos, porque mi familia es muy católica, lo que hicieron fue consultarlo con un sacerdote, con un padre, y la conclusión que el sacerdote dijo fue que literalmente tenían que alejar a esa bruja. Pero sacerdote, ¿qué hay que hacer para alejar a esa bruja? Entonces él dijo de dos maneras. Número uno, a plena luz del día, al mediodía, tiene que cruzar 2 cuchillos que estén apuntándolo como al sol y pongan una vela. Esa es una forma de alejarlo. Háganlo por 7 días. Bueno, se hizo también por 7 días. Y la otra alternativa simultánea había que
que coger sal y tirarlo como de espaldas hacia un techo, que literalmente hay un techo por ahí cerquita bajito, en la misma casa. Y fíjate que después de ese ritual, porque literal son rituales, que se hizo durante 7 días, después del 7º día ya a mi abuela se le fueron alejando todos esos moretones, y ahí fue donde yo empecé a creer como en el fenómeno paranormal, espiritismo, Fuerte. brujas. Yo nunca había escuchado, yo tenía como 7, 8 años, y ¿qué es eso de brujas? Yo me pregunto quién fue la primera víctima de brujas que al cruzar 2 cuchillos le dejaron de aparecer. No, porque pues yo diría, bueno, que me digan un Padre Nuestro, yo lo creo. Pase Un la Padre señal. Nuestro, un Ave María, no sé, los 3 primeros libros de los primeros versículos del Génesis, pero 2 cuchillos y una vela encima. Difícil. La audiencia me puede que comenten ahí abajo. ¿Ustedes se les hubiera ocurrido? A mí no se me hubiera ocurrido eso. Pues, es que lo que yo digo, en pueblos hay muchas historias, porque uno busca, bueno, historias en Bogotá, en Medellín o cosas de la capital, y yo siento que no hay tantas historias como los pueblos, es más complejo, ¿no? Las brujas Sí. no tienen Instagram, no tienen Twitter, Y yo que soy quizá... No, pero imagínate que, no sé, que tú aparezcas un día con los posts borrados. Imagínate. Un hacker. O que aparezcas con los reels desconfigurados. Uy, no, qué dolor de cabeza. Toca poner como de a 4 velas. No, mentiras. Pero no, siendo un poco más serios, yo sí siento que quizá va mucho como en el estilo de lo que ustedes ahorita dijeron, que las personas obviamente en la ciudad, al estar tan inmersos en el día a día, en el trajín, en el estado, ¿cierto? En nuestro sistema, era la palabra que quería usar. Al estar tan inmersos en el sistema, perdemos la sensibilidad a lo paranormal. Y siento que perdemos sensibilidad no solo a lo paranormal, sino a lo normal. Perdemos sensibilidad de todo. Entonces, por eso quizá en el campo, las personas que están un poco más tranquilas, ¿cierto? También esa tranquilidad puede ser más susceptibles a ese tema paranormal. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí y no, porque ahí quiero meter otra experiencia que hemos tenido, menos de un año fue eso, en la casa donde vive mi mamá. Entonces, sí, tienes razón, porque de pronto hay gente en los pueblos o en el campo que no tienen tanta maldad en su corazón, son más limpios, tienen más conciencia, que volvemos a tocar el tema de despertar conciencia, entonces tienen esa sensibilidad de poder sentir estas situaciones, ¿sí? Y digo que no por la experiencia que vivimos nosotros en la ciudad. Mi mamá vive en Álamos. Lo más cercano y así rapidito que te puedo contar fue que un día estábamos en mi habitación, yo tengo ahí todavía mi habitación de niña, pues en la casa de mi mamá. Estábamos ahí los dos, de soltera. Estábamos ahí los dos, Muba y yo, viendo televisión. Se nos apagó el televisor solo, o sea, literal, solo, todo prendido, el televisor se apagó solo, no estaba ni programado, o sea, el televisor bien, un televisor no es viejo, no es arcaico, no está dañado, bien, se apagó. Bueno, todo bien, se apagó, lo volvemos a prender, normal. El mismo día, después de que se apagó el televisor, se abrió la puerta del closet sola, los dos mirando, conscientes, no estábamos borrachos, no estábamos medio dormidos, nada, conscientes. Se abrió la puerta del closet sola. Nos miramos, así como lo estoy mirando en este momento. Bueno, me levanté, cerré el closet, aquí no pasó nada. O sea, esas cosas que pasan y uno no quiere hablar de ese tema, ¿cierto? No pasó, bueno, no pasó. Seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nos acostamos y después intentaron como abrir la puerta. Así, como que cuando uno hace una puerta como para arriba y para abajo la chapa, así. ¡Mami! Había un silencio y ella roncando. Estaba dormida. Yulita es mi hermana. Yulita. Bueno, los dos nos abrazamos, nos tapamos hasta la cabeza. Me imagino que el rezo sus padres nuestros en la mente.
Yo recé mis Padres Nuestros en la mente y ahí quedó el tema. El demonio rezó sus padres nuestros madres. Pero yo también tengo otra historia y sabes que sí, ya acordándome un poco, una vez estábamos en el apartamento donde vivimos hoy. Yo digo que a veces molestando entre nosotros cuando se nos pierde algo, yo hablo de que hay un presence, que a mí me sigue un presence, bueno, una presence. Y esa vez fue raro, yo la verdad, ¿qué pasa? La parte eléctrica de mi edificio es muy vieja. Es muy buena, pero es muy vieja. Te estoy hablando que ese edificio tiene por ahí unos 60 años de construido. Y nunca se ha remodelado tanto el cableado como toda la parte eléctrica del edificio. Entonces es muy normal que las luces se bajen, ¿cierto? Y es muy normal que pase eso. Inclusive yo yo soy ingeniero, para mis instrumentos yo tengo un estabilizador. Y el estabilizador a cada rato hace... Pero es por el tema de la luz. Entonces a veces es muy normal o que se vaya la luz o que la luz parpadee, ¿cierto? Pero ese día era, ponle 10 de la mañana, estábamos mi novia y yo solos en el apartamento. Nosotros vivimos Ale, mi novia, yo y mi hermana, somos 3. Y tenemos muchos perritos. Entonces estábamos los dos, nos estábamos cambiando y íbamos a salir. Y pues nos entramos los dos al baño, cerramos la puerta porque a veces los perros les gusta entrarse con nosotros, pero imagínate, 4 perros con 2 personas en un baño chiquito, pues imposible. Entonces nosotros cerramos la puerta para que ellos pues no puedan entrar y nos estábamos cepillando los dientes, normal. Pero teníamos la llave abierta. Pues, oh sorpresa, que estando los dos adentro del baño, nos apagaron la luz. Así, ¡ta! Y tú dices como, bueno, si es un bajón, es así, ¿cierto? Es Claro. intermitente rápido. Y es algo que ya Hizo tú así. sabes, ya tú conoces el espacio y sabes las mañas Exacto. que hay. Y lo más chistoso es que fue un bajón muy largo. O sea, nos apagaron la luz, 1, 2, volvieron a prender la luz. Eso no es un bajón de luz, fue un corte de energía. ¿Y cómo era el switch de prender? Era... Estaba afuera, en la parte de A afuera. menos que los perros hubieran saltado. Nosotros abrimos y todos los perros estaban en mi cuarto. Nadie había hecho nada, todos los perros estaban encima de la cama. ¿Y cómo estaban los perros? ¿Qué hacían los perros? No, porque los perros tienen el poder. Mira que los perros de- estaban de- tranquilos. Los perros estaban muy tranquilos. Entonces yo lo que digo es que ese presence me estaba queriendo decir que cerrara la llave del agua porque estaba gastando mucha agua. Entonces yo siempre digo que es una presence buena, pero si hay algo. Y nos dice como cuando estamos gastando mucha agua, cuando estamos gastando mucha luz, cuando algo no le gusta, como hey, pilos, porque este espacio también es mío. Entonces, yo siento que sí hay cosas paranormales. Sí. Siento que hay cosas muy oscuras, Sí. muy oscuras. Y siento que, pues, como dirían en Harry Potter, yo siempre intento mantenerme sobre la luz. Intentar mantenerse sobre Sí. la luz. Y eso que dices tú es muy curioso porque eso también me lo decía cuando me abrieron los registros akáshicos, me lo decía. Como que, bueno, si lo vas a hacer, siempre cerca la luz, si vas a querer desarrollar el don, si quieres después lo hablamos, vemos cómo lo hacemos, pero siempre enfocados a la parte positiva, por lo mismo, por lo que a mí me jalan las cosas oscuras, según lo que ella me decía. Y ahí que dijiste el baño, imagínate que otra cosa ella me dijo del baño, que ella, o sea, son cosas íntimas mías, que ni siquiera yo me explico por qué lo hago. Ella me dijo, tú cuando te bañas no cierras la puerta, ¿cierto? No te gusta cerrar la puerta. No, yo no cierro la puerta. Y sientes que te miran, ¿cierto? Sí, literalmente, yo me baño y no cierro la puerta, ni siquiera cierro la puerta de la división del baño. Y me pasa que a veces siento que me están mirando y yo vuelto a ver, pienso que es Mua y no hay nadie. Mua está en su estudio trabajando y no hay nadie. Me dijo ella que los baños, no sé por qué, no sé si es por el sanitario, por el tubo, por el sifón, tienen como esa parte, ya que estás diciendo el baño, son como un portal, algo pasa en el baño, que ella me dijo, en el baño a ti, y hasta me dijo también, cuando tú te levantas al baño no miras los espejos, ¿cierto? Porque tú ves cosas, y sí,
Yo cuando me levanto a la madrugada en el baño, nunca me miro al espejo y ni prendo la luz, porque no sé, me da escalofríos, me da ¿Y terror. te bañas con música? Antes sí, ahora no, como... Puedes ponerla y todos me miran. Pero, Y así engañas a los demás. No, pero es muy curioso, mira, que justo Sí, te pasó sí. a ti en el baño y ella me dije, pues en mi caso, en el baño también es como un portal y vuelvo y digo lo que me dijo, como que me están buscando, me están llamando. Y como que a mí me da mucho miedo y es verdad, yo no miro los espejos. Yo no soy de ir a la madrugada al baño. Por lo mismo. Y si voy, nunca prendo la luz y no miro el espejo porque me da terror. Tremendo. ¿Y cómo iba a saber ella esas intimidades, no? Claro, es tremendo. Dafne, saludos para vos. Y sí, conectándolo con otra historia, muy buena la historia de Iván, me gustó la de la luz, tremendo, porque no tiene explicación cómo apagaron la luz y la prendieron. No, y es Y que... es el baño. Y es el baño. No, y es Sí. que no había nadie en la casa, solo estaban mis perros. Y es que uno sabe cuando es un apagón y un bajón de luz. Y tú sabes Sí. cuando le apagas la luz a alguien y se la vuelves a prender. Como cuando alguien va a entrar al baño y se equivoca, que te apaga la luz. Y ay, perdón, y te la vuelven a prender. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú le hablas a esa presencia? A veces le decimos como, bueno, pues ya no nos molestes, todo bien, o Hay que soltar. molestamos mucho cuando nos esconde cosas, como se pierden las cosas, y le decimos, bueno, presencias, por favor, ya, que aparezcan, y de vez en cuando aparece. Bueno, ¿y no será un duende? También está el tema de los duendes, que eso si quieren en otro podcast lo hablamos, porque es largo. Hay duendes. Uy, sí. Igual ustedes pueden dejar en la cajita de comentarios temas que quieren que tratemos, porque nosotros somos contadores de historias, tenemos mucho repertorio de temas de qué hablar, que de hecho también quiero anclarlo. Otra historia referente al tema paranormal cuando pequeño tiene que ver con el barrio donde yo crecí y gran parte de mi infancia estuve ahí en Ocaña, norte de Santander. Resulta que está la historia de Antón García de Bonilla. ¿Han escuchado? Bueno, ¿qué tiene que ver con la historia de Antón García de Bonilla? Pues es un hombre que quedó en pena. ¿Qué es un hombre que queda en pena? Pues literalmente cuando el alma entra en un ciclo repetitivo a lo largo de toda la vida en hacer algo repetitivo. Dicen que uno cuando muere, uno va a encarcelarse en el peor miedo. Entonces lo que decía Moni ahorita, si ella le tiene tanto miedo a las ratas, pues literalmente cuando esté en el purgatorio va a haber muchas ratas porque le van a mostrar sus peores miedos. Pero entonces una persona cuando entra en el tema de en pena, de que queda como en pena, eso pasó en mi barrio. Resulta que había un señor que se llamaba Antón García de Bonilla. Ese señor se le enfermó brutalmente su hija, ¿sí? Y su hija entró en un tema como ya de una enfermedad terminal que uno llama. La desahuciaron. Sí, entonces como tal Antón García de Bonilla, que vivía en mi barrio, le hizo una promesa a la Virgen. Le dijo, Virgen, por favor, que de hecho allá la Virgen se llama Virgen Santa Rita, que queda como cerca a mi cuadra. En la otra calle hay una iglesia que se llama Santa Rita. Le dijo, Virgen Santísima. Le dijo, Santa Rita, por favor, sana a mi hija. Y de esa manera yo vengo todos los días como en plan de darte las gracias, como una especie de promesa en ayudar a los demás, en colaborar como ante la sociedad. O sea, él hizo como una promesa súper brutal ante Santa Rita para que le sanara a su hija. Y fíjate que la hija después de un mes se sanó. Pero resulta y pasa que Antón García Bonilla no la cumplió. Como no la cumplió, él falleció, y cuando falleció, entonces él quedó en pena. Y él como quedó en pena en el barrio mío, que de hecho uno cuando pequeño yo sí logré escucharlo, uno salía como a las 12 de la noche en la calle y uno escuchaba como los pasos de caballo. ¿Por qué de caballo? Porque él montaba mucho a caballo y siempre andaba como con una capa oscura. Y resulta que él quedó en pena, todos los días baja a las 12 de la noche en pena, porque es como una cuesta, el barrio mío, a las 12 de la noche baja en su caballo,
tapándose el rostro por vergüenza por no haber cumplido esa promesa por haberle sanado su hija. Entonces es una historia que de hecho hay documentales en YouTube. Si ustedes buscan documental de Antón García de Bonilla Ocaña, encuentran como la historia de este señor. Abuelos, padres, tíos, hasta yo hemos sentido los pasos del caballo en el barrio, que de hecho yo siento que esas historias son muy latinas, ¿no? Si ustedes van a Dubái, ¿ustedes han escuchado a alguien en Dubái, algún fantasma? No. No, pero El camello. sí, yo con el camello. Antón García me baja en caballo. Bueno, pero ¿qué culpa tiene el caballito? O sea, yo entiendo que el man no cumplió la promesa, Se pero quedó Pobre pena caballo. con el él. pobre caballo Ey, ahí, nunca me había preguntado eso. el caballo ahí toda la eternidad. Sí, es No, cierto. parce, por favor, caballo, desmovilízate. ¿Cómo se llama? Antón García Bonilla. Nos está escuchando, Andrés. Pero Sagrado rostro. si nos estás escuchando, porfa, deja al caballito en paz. Cumple la voz, cumple la virgencita, pero ya el caballito que se pensione. Bueno, chicos, y yo creo que con esto pues podemos ir de pronto terminando un poco nuestro Sí. podcast. Creo que hablamos de muchas cosas y Sí. tocamos varios temas muy importantes Sí, muy importante. y podemos sacar interesante. muchas conclusiones de esta noche, ¿no? Sí. 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 La verdad, siento que podríamos sacar más capítulos de este tema, ¿no? Sacamos temas de extraterrestres, paranormales, religión, duendes. Hay un montón de cosas por hablar. Historias que de hecho también recuerden que antes de ver este podcast, antes un café. Corte. ¿Cómo la cortaste? Que no, listo, chao. Y no contaste la de la bruja.